Amén, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este tiempo de una palabra viva y eficaz. Les saludamos desde la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Es para mí una bendición poder una vez más estar aquí con ustedes meditando en el mensaje de la palabra del Señor y recordando como de costumbre lo que nos dice su palabra en Josué 1:8, que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditaremos en él para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Por lo tanto, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a seguir meditando en el mensaje de la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que se vayan uniendo. No vamos a estar saludando en el transcurso. Si es posible, les saludaremos al final de la meditación de la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar entonces meditando en la palabra del Señor y vamos a meditar más exactamente en el libro de Zacarías, donde el Señor nos habla en su palabra. Algunas cosas que vamos a mirar es acerca de el título lleva como título la palabra profética. La palabra profética, y está basado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1 del versículo 1 al 6. Y vamos a hablar de 5 tópicos o 5 puntos que, número 1, el Señor habla a través de sus profetas. Número 2, el Señor nos llama a hacer Teshuvah. 3, no seamos como nuestros antepasados. 4, somos peregrinos y extranjeros. Y número 5, el Señor cumple su palabra. Entonces, como decimos, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que estamos viendo en la palabra del Señor es que dice que
tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿cierto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, la palabra profética, de eso es lo que vamos a hablar hoy nosotros, de la palabra profética. ¿De cuál palabra profética nosotros vamos a hablar? Muchas personas me han preguntado a mí en algunas ocasiones, me han dicho, pero en la iglesia donde usted va, donde usted pastorea, ¿hay profecía? Definitivamente, claro que hay profecía. Claro que hay profecía. Una iglesia sin profecía es una iglesia que está muerta. Es una iglesia que no tiene vida, porque la palabra profética es la que da vida a la iglesia. Ahora bien, la palabra profética que nosotros damos en la iglesia como iglesia, hablando de palabra viva y eficaz, es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética a la cual hacemos bien nosotros en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que la mañana aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la palabra profética, no hay otra. Hay algo interesante. Cuando hablamos de la palabra profética, nosotros tenemos que irnos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, enseñaban la palabra profética. Ellos no enseñaban nada diferente a lo que ya estaba escrito. Todo lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah es la palabra profética que los apóstoles del Cordero les enseñaron a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Cuando tú lees en el libro de los Hechos y encontramos a Shaul o a Saulo de Tarso predicando el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, él predicaba el Tanaj, predicaba la Torá, predicaba todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y les mostraba a los judíos y a los nuevos cristianos, a los que se convertían a Adonai Yahshua Mashiach, que en Cristo, que en Hamashiach se cumplía toda la escritura. Es por eso que Pablo nunca inventó nada nuevo. Es por eso que Pedro, ni los discípulos, ni Jacobo, el hermano del Señor, inventaron nada nuevo. Simplemente predicaban el mensaje de la palabra. El mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando iba a las sinagogas, él predicaba el mensaje del evangelio. ¿Cómo predicaba el mensaje del evangelio? Se le daba el libro del profeta. Si nosotros leemos, encontramos que al Señor se le dio el libro del profeta Isaías. Él abre el libro y empieza a leer lo que Isaías dice, lo que el Señor dice a través de Isaías o Isaías. Y cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar las buenas nuevas de salvación. Lee todo este pasaje. Luego, enrollando el libro, se lo devuelve al ministro. Sentándose, empieza a compartir el mensaje y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que el Señor hace es predicar el mensaje del evangelio. Recuerda que Yahshua, Jesús de Nazaret, él dice que de él hablaron Moisés, los Nevi'im
y Tehilim. Habló Moisés en la Torá, hablaron los Nehibijín, los profetas, y los Tehilim, que eran los salmos, hablaban de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua Mashiach. De tal manera que el Señor dice, miren, estudien la palabra, escudriñen la palabra, no estudien, escudriñen la palabra con solicitud. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética, que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la cual el Señor nos dejó como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No es lo que dice el predicador, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice la persona que está enseñando, es lo que la palabra dice. Si lo que el predicador enseña, si lo que el predicador dice, si lo que el predicador habla no está sujeto a la palabra, puede llamarse profeta, el tal no es profeta de Yahweh, el tal no es profeta del Señor, no es profeta de Adonai, el tal está hablando de su propio corazón, porque no ha estado en el secreto de Elohim, no ha estado en el secreto de Dios. El Señor dice, si hubieran estado en mi secreto, esos que se llaman profetas, darían a conocer mi palabra. Por lo tanto, nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que está sintonizándome en este momento, quiero decirte, tú tienes que escudriñar las escrituras cada día para ver que lo que están enseñando en la congregación es así. Acuérdate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 12. Escudriñen, no comamos entero. Ahora vamos a ir mirando. Entonces vamos a hablar de la palabra profética. Espero que tengas tu Biblia allí abierta en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el libro de Zacarías, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh, o de Jehová, como dice la Reina Valera, al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres. En el 8º mes del año segundo de Darío, rey de Persia, viene la palabra del Señor al profeta Zacarías. La iglesia, el pueblo de Israel había sido llevado, el pueblo de la nación de Judá había sido llevada cautiva. Recuerda eso. Yo creo que tú, si no lo sabes, puedas escudriñar las escrituras. Había sido llevada cautiva por un rey llamado Nabucodonosor. Fue llevada cautiva en el tiempo del profeta Jeremías, y la llevan cautiva a Babilonia. Y estando allí en Babilonia, el Señor le habla, le ha dicho a Jeremías que estarían 70 años bajo el yugo de los babilonios. Ahora bien, pasados los 70 años, viene el Señor y termina con el imperio babilónico y entra a tomar posesión de la tierra el imperio medo-persa. Allí, con este imperio, entran y empieza a haber un cambio, y el Señor empieza a utilizar a los profetas para decirle al pueblo que vuelvan sus ojos a Yahweh. Aquí es interesante que dice que en el año segundo, en el mes 8,
octavo del año segundo de Darío, del rey de Persia, ¿cierto? En el año segundo, en el mes octavo, viene la palabra del Señor al profeta Zacarías. Fue cuando le viene la palabra también al profeta Ageo, y el Señor empieza a hablar y le dice: mire, escuchen mi palabra. Estoy enojado con ustedes en gran manera. Me enojé en gran manera con sus padres. ¿Por qué razón Dios, nuestro Elohim, estaba enojado con Judá? ¿Cuál era la razón por la cual se había enojado Dios contra Judá? La razón por la cual Dios se había enojado contra Judá, ya no estamos hablando de las 10 tribus restantes que fueron esparcidas en el imperio sirio. Aquí el Señor está hablando de Judá. Se enojó ¿por cuál razón? Porque Judá, el pueblo judío, había abandonado la palabra del Señor. Se habían olvidado de su Torá, se habían olvidado de sus instrucciones. Habían decidido volver sus ojos a los dioses paganos y servirle a las imágenes. Se habían vuelto idólatras. El Señor los llamó a un arrepentimiento y no escucharon al profeta Jeremías. Cuando Jeremías estaba hablándole al pueblo de Judá, le dijeron: no escucharemos tus palabras. Dios no está hablando a través de ti. El Señor usó a Jeremías, para que compartiera el mensaje de su palabra, y ellos no escucharon. Por lo tanto, Dios se enojó. Y Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, se enoja. Claro que se enoja. Tiene razón para enojarse. El Señor nos está llamando a nosotros a que lo busquemos, y nosotros estamos volteándole la espalda al Señor, buscando a Dios en un lugar equivocado, poniendo nuestra mirada en el hombre, poniendo nuestra mirada en las imágenes, poniendo nuestra mirada en todo menos en el Señor. No hemos escudriñado su palabra, desconocemos el mensaje de la palabra y nos hemos olvidado de Dios. Y Dios se enoja. Dios está enojado por la maldad del hombre. Dios ha estado llamando todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor, y no ha escuchado. Cómo Dios ha venido llamando a la humanidad al arrepentimiento a través de la palabra profética, la palabra que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Es a través de esta palabra que tú predicas, esta palabra que yo predico, esta palabra que la iglesia predica, si es que la estamos predicando. El Señor nos llama al arrepentimiento y nos dice: estoy enojado. Estoy enojado con ustedes. ¿Por qué? Porque se han olvidado de mi palabra. Estoy enojado con una iglesia que ha olvidado mi palabra y ha escuchado como mandamiento doctrina de hombres. Les estoy diciendo, les estoy mandando la palabra profética. Le he mandado a los profetas y le he mandado por último a mi hijo, para que él les hable. Recuerda que la palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos que Dios nos habló primeramente a través de los profetas. El Señor dice, yo quiero leértelo para que decirte más o menos exactamente lo que la palabra del Señor dice allí, cuando dice, allí más adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Él habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El Señor habló por los profetas.
pero ahora nos habla a nosotros a través del Hijo. ¿Cómo? Con la palabra profética, con la palabra escrita, desde Génesis, Bereshit, hasta el Apocalipsis. Allí el Señor ha dejado todas sus instrucciones para que nosotros nos volvamos a Él. Por lo tanto, Dios se enoja con nosotros porque le hemos cerrado nuestro oído a su palabra. Número 1, el Señor nos habló a través de los profetas. Habla a través de los profetas. Aquí está la palabra profética. Número 2, el Señor Adonai nos llama a hacer Teshuvah. Teshuvah significa, nos llama a arrepentirnos. Teshuvah significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa volverse a. Eso es lo que significa arrepentimiento, volverse a. Hacer un giro de 180 grados. Yo voy camino hacia el abismo. Me estoy alejando cada día más y más de Dios. Dios está enojado con la humanidad que se aleja de Él. Ha estado todo el tiempo llamándoles. Y ahora cuando el Señor nos está llamando, tú personalmente tienes la opción de volver tus ojos a Dios, hacer un giro de 180 grados y regresarte a Dios. Eso es Teshuvah, eso es arrepentimiento. El Señor nos llama a hacer Teshuvah, a arrepentirnos y volvernos a Él. Dice el versículo 3, si no estoy mal, versículo 3 dice, diles pues, Zacarías capítulo 1 versículo 3, diles pues, así ha dicho Yahweh Shabaoth, Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh Shabaoth, Yahweh de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Manda a decirle al profeta, así digo yo, dice Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, haced Teshuvah, arrepentíos, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Estoy enojado porque ustedes se han olvidado de mí. Estoy enojado porque ustedes se han alejado de mí. Estoy enojado porque ustedes desobedecen mi palabra. Estoy enojado porque crié hijos y los hijos me han vuelto la espalda. Pero le estoy diciendo una cosa, aunque estoy enojado, quiero decirles que yo les amo, dice el Señor. Dios está enojado, pero nos ama. Dios se enoja, pero quiere que nosotros volvemos a Él. Él está extendiendo sus manos todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor. Él dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Yo regresaré, los tomaré y los llevaré hacia mi santo monte. Los llevaré a mis moradas para que estén conmigo eternamente y para siempre. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Hagan Teshuvah, y yo también haré Teshuvah, dice el Señor. Si ustedes se arrepienten, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga, el salario del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios, de nuestro Elohim, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Porque Dios, Elohim, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros.
Con amor eterno os he amado y por lo tanto os he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Porque los he amado de tal manera que me he despojado de lo que más amaba, para que todo aquel que crea en Jesús de Nazaret, en Yahshua HaMashiach, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor. El Señor nos llama a hacer Teshuvah. Número 3, no seamos como nuestros antepasados. Dice el versículo 4 de la siguiente manera. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahweh Shabaoth, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Yahweh. Jehová de los ejércitos, como dice la Biblia Reina Valera, les dijo a través de los profetas, vuélvanse a mí, pero no quisieron, no atendieron, no escucharon, no atendieron la voz del Señor y por esa causa perecieron por su pecado. El Señor nos está diciendo, miren, no perezcan ustedes también como ellos. No sean como sus antepasados, duros de servir, rebeldes de corazón. Conviértanse, vuélvanse, pidan perdón, entreguen su vida, cambien su vieja manera de ser. Yo estoy aquí extendiéndole las manos. No sean como ellos. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, mi amado hermano. El pueblo de Israel estaba en cautiverio no porque Dios quisiera que ellos estuvieran en cautiverio. Nosotros estamos en pecado cuando no conocemos al Señor, no porque el Señor quiera que nosotros estemos en pecado. Estamos en cautiverio, estamos en pecado por nuestra desobediencia, por nuestra dureza de corazón, por nuestra erguida cerviz. Por eso estamos en cautiverio. El Señor le dijo, miren, ellos murieron en sus pecados, pero yo no quiero que ustedes mueran en ellos. Vuélvanse a mí, no sean como sus antepasados. No seamos como nuestros antepasados que endurecieron el corazón y no quisieron volver sus ojos a Dios, y muchos murieron en sus pecados. Número 4, somos peregrinos y extranjeros. Dice el versículo capítulo 5 de Zacarías 1, ya vamos a acabar. Vuestros padres, ¿dónde están vuestros? ¿Dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir siempre? ¿Dónde están nuestros padres? ¿Dónde están nuestros antepasados? ¿Todavía están alrededor nuestro? ¿Todavía los tenemos en nuestro hogar? ¿Estás viviendo tú con tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos? ¿Todavía viven? ¿Todavía viven nuestros antepasados? ¿Dónde están? ¿Dónde están los profetas que predicaron el mensaje del evangelio? ¿Dónde están? Ya no están, se han ido. Unos se han ido a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Han ido a la presencia del Señor, pero otros se han perdido, otros se han condenado, porque no quisieron escuchar la voz de los profetas. Ellos no están. Nosotros un día marcharemos. Un día tú partirás de este mundo. Puede ser que esta noche sea nuestra última noche sobre la faz de la tierra, no lo sé. Nuestra vida es muy frágil, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Es muy frágil. Hoy estamos, mañana no. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Dios nos está llamando a que escuchemos la palabra profética que alumbra como antorcha en lugar oscuro.
Número 2, que hagamos techubá, que nos arrepintamos, que volvamos al Señor, que escuchemos la palabra del Señor y que no seamos como nuestros antepasados. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Un día marcharemos. Y la pregunta antes de terminar es: ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Número 5, voy a terminar ya con esto. El Señor, escúchame esto, el Señor cumple su palabra. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Yahweh de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo ha hecho con nosotros. Pero mis palabras y mis ordenanzas, mi Torah, mi Tanaj, mi Brit Hadashah, la palabra que les he dejado a ustedes desde Génesis hasta el Apocalipsis, les han alcanzado. Mis palabras han llegado a ustedes. Dice que las palabras del Señor nos alcanzaron. Y ellos dijeron: como Dios pensaba hacernos, así ha hecho. Así hizo con nosotros. Como Dios ha pensado hacernos, así hará. La palabra de Dios no cambia, no falla. El Señor dice en su palabra: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, dice que entremos por la puerta angosta, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Queremos entrar por la puerta grande? ¿Sabe que mucha gente quiere siempre entrar por la puerta grande o salir por la puerta grande? Pero pocos quieren entrar por la estrecha. Pocos quieren entrar por el camino estrecho y por la puerta angosta. Pocos, porque no hay. Allí, en ese camino, no va a haber quien te exalte ni quien te levante el ego. Va a ser un camino difícil. Pero el Señor nos ha puesto a escoger. Tú decides, Dios no va a decidir por ti. Dios nos ha dado la oportunidad de que nos salvemos o de que nos perdamos. La pregunta en este momento es: ¿por qué puerta vas? ¿Por qué puerta has entrado? ¿Y por qué camino estás andando? ¿Estás caminando por el camino ancho, por la espaciosa puerta? ¿O has entrado por la puerta estrecha, por la puerta angosta y el camino estrecho? ¿Por dónde vas? Si estás andando por el camino espacioso, por aquel amplio camino y la puerta espaciosa, has pasado por allí y estás caminando por tu camino de pecado, es el momento, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, que hagas teshuvá, que te arrepientas, que regreses a la encrucijada, allí a los caminos antiguos y mires la senda que lleva a la vida eterna y que entres por ella. Este es el momento. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Que le entregues tu vida al Señor. Que cambies tu vieja manera de vivir. Que escuches la palabra profética que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Y escuche la palabra del Señor. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo en esta noche, en este momento, yo te invito a que hagas una oración de fe, recibiendo al Señor en tu corazón. El Señor dice a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, o en la carta a los Romanos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no lo haces en esta noche? ¿Por qué no lo haces en este momento? Simplemente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer.
Dile con tus propias palabras, dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Voy a darte 3 sugerencias que siempre acostumbro a dar cada noche cuando termino de compartir, cuando terminamos de meditar en la palabra del Señor. Número 1, empieza a buscar a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes. Pide al Señor que te ayude y que te haga la persona que Él quiera que tú quieres que Él quiere que tú seas. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y compres una Biblia, o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leerla, a escudriñarla. Empieza con el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios y no el predicador, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar cerca en tu ciudad, házmelo saber, que si está en mis manos, buscaremos una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y donde tú te puedas congregar. Vamos a terminar dándole gracias al Señor en esta noche. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Un saludo para cada una de las personas que nos han acompañado. Y mi oración en esta noche es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Que la palabra de Dios, nuestro Elohim, fluya, corra y sea glorificada. Padre, te damos gracias, bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, compartir, Señor, todos juntos el mensaje de tu palabra. Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Toda Rababa Kadosh. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y ya será
hasta el día domingo a las 3:30 de la tarde aproximadamente, hora del este, 2:30 hora de Colombia, si el Señor así lo permite. Te invitamos a que nos acompañes y a que sigas orando por nosotros en este ministerio. Bendiciones para todos y gracias por estar con nosotros.